están amigos y amigos? ¿Qué tal? Excelente sábado para todos ustedes, este 5 de noviembre del 2022. Miren, les traigo esta información sobre la denuncia que tiene el espurio Filipistos Calderón ante la Fiscalía de la Corte Internacional de La Haya. Y bien es cierto que el comandante Borolas se ha referido a estas declaraciones del secretario de Gobernación, Dan Augusto, de que no existe pues una investigación en la Corte Penal Internacional. Pues es así. De hecho, miren, acá tenemos un tuit de Felipe Calderón. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea que es de él. Donde dice que, no, secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en La Haya. Infórmese antes de hablar, para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal Internacional. Bueno, como les decía, si bien es cierto, no significa que no existe tal denuncia, al contrario, sí existe, pero en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ya que primero es ante esta instancia, la Fiscalía, que se debe presentar la denuncia, y a su vez la Fiscalía hace el análisis, las valora, y si se comprueba que hay suficientes elementos o pruebas, pues entonces las turna a la Corte Internacional de Justicia, en caso de que la responsabilidad fuera del Estado, o a la Corte Penal Internacional en caso de que haya responsabilidades pues individuales, o sea, personales. Esto lo dice Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el programa de los periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez. De hecho, fue quien presentó esta denuncia en el 2011 contra el gobierno del comandante Borolas, pues por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero no solo eso, en sus sexenios del Filipisto también se estaban cometiendo violaciones al derecho internacional, como la tortura, que cada vez eran más generales y más sistemáticas. Pero también, no sé si se acuerdan ustedes, del reclutamiento de niños para convertirlos en sicarios. Imagínense, en ese entonces sí había un narcoestado, y sabemos que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era su mano derecha de Calderón como su operador de esa guerra contra los cárteles. Veamos esta entrevista que señala de qué se trata la denuncia contra el comandante Borolas, y pues por lo pronto pues yo me despido para dejarlos con esta información. Chequen. Netzaí Sandoval, habla usted de una fabricación. Este caso es una fabricación. Hace hace 4 semanas, platicamos en entrevista con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él hablaba de cómo en el sexenio de Felipe Calderón, la fabricación del caso de Israel Vallarta y Florán Cassés, ese montaje en el que también participaron periodistas, incluyendo a Carlos Loret de Mola, fue uno de tantos casos que se fabricaron. Este es uno más, por lo que nos cuenta. Pero yo quisiera aprovechar, Netzaí, para preguntarle por la denuncia que usted presentó contra Felipe Calderón en 2011 ante la Corte Penal Internacional. Lo pregunto también en el contexto de lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y lo que respondió el propio Felipe Calderón, en el sentido de que es absolutamente falso. Se lo pregunto a usted directamente porque fue quien presentó la denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el estado que guarda? ¿Existe todavía? Y pues es importante que usted le informe al auditorio sobre eso que ocurrió hace 11 años, que a usted le tocó presentar ante la Corte. Gracias, Álvaro. Mira, yo le compartiría a todo el auditorio que en el sexenio de Felipe Calderón se utilizó la tortura como un instrumento para arrancar autoinculpaciones. La tortura se usaba de forma generalizada y sistemática. Esto lo dije yo en 2011, en efecto. Por cierto, tal vez ustedes lo recuerden porque ustedes hacen muchos ejercicios de recuperación de la memoria histórica.
En 2011, cuando nosotros hicimos esa denuncia, el presidente Calderón dijo que nos iba a demandar por difamarlo. Y pues yo sigo esperando que venga esa demanda, pero supongo que no será solo contra mí, sino, por ejemplo, contra el relator de Naciones Unidas especializado en tortura, que dijo pocos años después que en México la tortura era generalizada y sistemática y que se estaba usando para arrancar autoinculpaciones. Es decir, vino la ONU, analizó la situación de México y nos dio la razón. En aquella época nosotros denunciamos que el ejército se estaba usando sin marco constitucional y sin marco legal. Y de hecho, pues eso es uno de los grandes debates que hay hoy en México, ¿no? Es decir, el presidente, la mayoría parlamentaria están, pugnando porque se modifique otra vez el marco constitucional para permitir que el ejército permanezca algunos años más en tareas de seguridad, pero justamente porque quieren utilizar el marco constitucional. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Usar el ejército sin marco constitucional, sin marco legal, sin protocolos, sin instrucciones adecuadas para llevar a cabo estas tareas de seguridad. En el sexenio de Felipe Calderón se utilizó en forma generalizada y abusiva y excesiva la prisión preventiva oficiosa. En ese sexenio se utilizaron testigos protegidos de una forma también abusiva. Incluso había la famosa testigo protegido Jennifer, que acusaba a todo mundo de todo, ¿no? Estaba el uso de la tortura sexual por parte de las corporaciones de seguridad. Y yo te insisto, esto no lo digo yo, lo dicen las instancias de Naciones Unidas. Claro, yo lo dije en 2011, hace muchos años, cuando no existían todas estas denuncias internacionales, y claro que tuvo una repercusión y un costo, pero bueno, hoy esto está confirmadísimo, y de hecho los casos se les están cayendo precisamente por eso, porque fabricaban los asuntos, porque torturaban a la gente. Es este caso, el caso que nos trajo esta conversación del día de hoy, pues es un caso como muchos otros de tiempos de Calderón, de gente que es señalada y luego abusada sexualmente, torturada y luego señalada por gente que nunca dio la cara y luego metida a prisión y luego pues ahí sin recibir una sentencia durante décadas. En 2011 usted presenta esto ante la Haya y luego viene Juan Méndez años después, porque Juan Méndez llega en 2015 a México y se ponen... El relator de Naciones Unidas, se pone el gobierno de... Y Osorio Chong se pone como loco porque no puede ser posible que la ONU denuncie, y bueno, ahí están los casos, ahí están brincando, casi uno tras otro, ahí van unos más notorios. Caso Ayotzinapa, la verdad histórica. Sí, y ahí van brincando uno muchos después más. del otro. Ahora, de ese caso en particular, entiendo que no puede hacerse una denuncia en contra de un individuo ante la Haya, no es una denuncia contra un individuo, sino es contra el Estado mexicano. En su momento, ¿en qué momento se encuentra esa denuncia, Netzaí? Aquí, Alejandro, los tribunales en La Haya, de hecho hay varios tribunales en La Haya. Existe la Corte Internacional de Justicia, que en efecto reconoce o analiza la responsabilidad de los estados, pero también está la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional sí analiza responsabilidades individuales. Entonces, nosotros acudimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Aquí lo planteo para el auditorio como, pues, un poco parecido a lo que ocurre en México, ¿no? Tú no puedes demandar penalmente a una persona. Tú vas a la Fiscalía y le presentas, pues, el caso, y la Fiscalía es la que tiene lo que acá en México le llamaban el monopolio de la acción penal, ¿no? Es decir, ellos son los que demandan a la persona ya en lo individual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues presentar esa especie de denuncia, esos elementos, para que en realidad en derecho internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma, se llama una comunicación de información, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional, en aquel entonces Luis Moreno Ocampo, después ha cambiado, analizara la situación, valorara el caso de México y definiera si había
una responsabilidad internacional, si había delitos internacionales. Nosotros señalamos crímenes de lesa humanidad y la posibilidad también de crímenes de guerra, porque señalábamos que el Estado mexicano precisamente estaba declarando una guerra contra las organizaciones del narcotráfico y pues estaba en un conflicto armado de índole no internacional. Entonces, pues bueno, en ese contexto estaban ocurriendo violaciones al derecho internacional. Por ejemplo, ni siquiera en la guerra se permite la tortura. La prohibición de la tortura es una prohibición de jus cogens, es decir, no se puede permitir en ningún caso que se torture. Y en el sexenio de Calderón se torturaba, pero además se torturaba de forma generalizada, de forma sistemática. Y además al presidente se le informó, nosotros lo denunciamos y mucha gente lo denunció, y la decisión del Estado mexicano fue encubrir esa tortura, no investigarla, no denunciarla, no castigar a los torturadores, sino encubrir. Entonces, nosotros señalábamos que posiblemente aquí había una responsabilidad del mando, una responsabilidad de Felipe Calderón, no porque él haya materialmente torturado a una persona, no porque él haya materialmente cometido uno de estos crímenes con sus manos, sino porque él era el responsable, así como hoy el presidente López Obrador es el responsable, digamos, el mando último del ejército, pues también había un mando en ese momento. Es más, Felipe Calderón tuvo bajo su mando directo soldados, incluso creó una corporación de élite, un grupo de élite, para tener bajo su mando fuerzas militares. Entonces, pues lo que nosotros señalábamos es, a ver, si tú estás declarando la guerra y estás utilizando instrumentos prohibidos, como por ejemplo la tortura, para arrancar autoinculpaciones, o en México se estaban cometiendo otro tipo de situaciones, ¿no? Pues violaciones al derecho internacional. Incluso nosotros señalábamos, no sé si ustedes lo recuerden, pero señalábamos también la responsabilidad de los cárteles de la droga, porque en aquel momento estaban reclutando niños para participar en esas hostilidades, es decir, estaban reclutando niños para volverlos sicarios. Entonces, este tipo de conductas no son cualquier cosa, son violaciones al derecho internacional. Y lo que le pedíamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que lo investigara. Ahora, ¿se puede decir que ese asunto está abierto? Sí, en ese sentido, el secretario de Gobernación tiene toda la razón. Ese asunto está abierto, no solo por nuestra denuncia, también hay muchas denuncias que fueron subsecuentes de parte de muchas organizaciones internacionales, nacionales, incluso algunos actores políticos años después presentaron denuncias también ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, no solamente es nuestra denuncia contra Felipe Calderón, hay muchas denuncias en este sentido. Y en aquella época nosotros denunciamos 470 casos de violaciones específicas al derecho internacional, porque no son solo 470 muertes, no, son desapariciones forzadas, torturas, violación sexual como instrumento para arrancar autoinculpaciones, en fin, son muchos casos que vulneran el derecho internacional. Es importante el que usted, Netzaí Sandoval, como denunciante ante la Corte Penal Internacional, efectivamente aclare que está activa esa y otras denuncias, porque lo que Calderón ha dicho es que eso no existe absolutamente. El asunto es cómo va a poderse mover, y usted ya nos informará más adelante, pero es muy importante esta precisión, Alejandro. Es correcto. Entonces podemos decir que la denuncia contra Calderón en La Haya sigue abierta. Abierta, sin duda. Eso es muy importante. También yo pondría un matiz. Él decía, lo vi en redes sociales, que no hay un caso ya específico que esté ante las salas de la Corte Penal Internacional. Eso es cierto. Es decir, no está siendo procesado en este momento ya ante los propios jueces de la Corte Penal Internacional, porque eso es una etapa muy posterior. En este momento el caso está ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y es la Fiscalía la que determinará si se abre una investigación ya específica sobre la responsabilidad del presidente, o, por ejemplo, nosotros denunciábamos la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública
que tal vez alguien recuerde, que se llamaba Genaro García Luna. Y nosotros señalábamos desde entonces, desde el sexenio de Calderón, en la época en la que el Genaro García Luna era el secretario, nosotros señalábamos que bajo sus órdenes se estaba fabricando casos, se estaba torturando, y yo insisto, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de demostrar que lo que nosotros decíamos era verdad, y que, pues, insisto, esas amenazas que recibimos en el sentido de que nos iban a demandar por difamación, pues no ocurrieron, precisamente porque estábamos afirmando algo que era real. Entonces, nosotros no señalábamos solamente la responsabilidad de Felipe Calderón, señalábamos responsabilidad de organizaciones criminales, del secretario de Seguridad Pública y, en fin, de otras personas. Netzaí Sandoval, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio sobre estos asuntos de enorme relevancia y, por supuesto, queda abierta la posibilidad para volverlo a ampliar en otra oportunidad. Muchísimas gracias hoy. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Muchísimas gracias, Alejandro. Solamente aprovechar la oportunidad para volver a invitar a su público, que es muy amplio, para que se acerque a la Defensoría Pública Federal. Esta institución es una institución del Estado mexicano, totalmente gratuita, que está ahí para servir a los mexicanos, para hacer valer el derecho de acceso a la justicia, en materia penal, como el caso de Ana Georgina, pero también en otras materias, en materia civil, mercantil, claro, administrativa, laboral, si alguien es víctima de un despido injustificado, en fin, pueden venir a la Defensoría Pública y también pueden llamarnos a un teléfono que es un call center nacional, si me permiten es el 800, por favor, 224-2426. La gente puede llamarnos 24 horas, 365 días al año, y esto es muy importante porque este tipo de herramientas no las tenía la Defensoría Pública. Un call center nacional, tener delegaciones en toda la República, tener una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, tener un área de ciencias forenses, todo eso no lo teníamos en 2019. Si el ministro presidente, si el Consejo de la Judicatura no apoyara a la Defensoría Pública, estos cambios, estas liberaciones que estamos logrando, pues no se podrían materializar. 800-224-2426. Así es, 800-224-2426. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, de verdad.